El monstruo del murcielaguero. En el corazón de un hombre nació una vez un monstruoso amor. Se había enamorado de su propia hija. Una criatura vino al mundo, y en el momento de salir a la luz, así chiquitito como estaba, dijo claramente: «¡Maldito sea Dios!». La madre se asustó. No era un niño, un ser humano como todos, eso que le había nacido. Su figura era tan normal como la de otros pequeñuelos más. Para hablar así, era necesario que fuese el mismo demonio. Sí, eso era. El niño era el espíritu del mal. Prorrumpió en llanto. Estaba sola y abandonada. Nadie había querido acompañarla en el duro trance. Con los ojos cargados de lágrimas miró al pequeño. Este repitió la frase impía. Horrorizada la muchacha, sacó fuerzas, cogió al recién nacido y corrió con él hacia el río. Sin pensarlo un segundo, arrojó en un charco a la criatura. Apenas el pequeño tocó el agua, sufrió una transformación espantosa. La piel se le hizo rugosa y áspera. La cara se unió al cuello, y éste a las espaldas. Su boca se alargó de oreja a oreja y se le saltaron los ojos. Convertido en un monstruo, medio hombre y medio sapo, lanzó un grito ronco y buscó refugio en las profundidades, tiñendo de negrura las aguas cristalinas. Pasaron los días. El monstruo metido en su cueva no tenía otra ocupación que devorar cuanto se ponía a su alcance. Creció en tamaño y corpulencia, y su cerebro perdió toda huella de humana estructura. Por ese tiempo, un vecino devoto había donado a la Inmaculada Concepción, patrona del pueblo de Penonomé, 2 campanas de oro que solo se tañían el día de la Purísima y el sábado de Gloria. Sus tonos melodiosos habían seducido a los indios, quienes tenían en mente apoderarse de aquellas. La empresa parecía fácil. La iglesia no tenía torre, y los gustados objetos estaban amarrados a una talanquera. Una noche en que todo el mundo estaba en lo mejor del sueño, un grupo de indios entró sigilosamente en el pueblo y cargaron con las codiciadas prendas. Marchaban a buen paso, creyéndose sus dueños, cuando el movimiento puso en función a las campanas, que comenzaron a vibrar estruendosamente en medio de la confusión de los rateros, que no esperaban semejante contingencia. El repiqueteo incesante despertó a los vecinos, que acudieron más deprisa a rescatar las campanas de la Virgen. Los ladrones corrieron con toda la rapidez que se lo permitían sus piernas y el peso de las campanas, pero sus perseguidores iban pisando los talones. En tal aprieto, se dirigieron al río, y antes que pudieran impedírselo, tiraron al agua las campanas, precisamente en el charco del monstruo. Aligerados de la carga, se pusieron a salvo, mientras que los vecinos ocupados en el rescate del tesoro no se preocupaban de seguirlos. Hábiles nadadores se echaron al río. Nada encontraron, pero los que desde la orilla dirigían la búsqueda escuchaban el repiqueteo de las campanas de oro. Salían los buzos a la superficie y percibían también los sones. Se hundían en el mismo lugar en donde se escuchaba el sonoro tilín y oían una especie de rugido. Una fuerza poderosa que venía desde abajo los llevaba a la superficie antes de poder buscar las profundidades. Al caer las campanas en el lecho del río, el monstruo que estaba en su guarida escuchó el ruido y salió. Un instante le cegaron los áureos reflejos. No obstante, se acercó a las campanas y comenzó a palparlas. Halló agrado en la ocupación, y cada vez que al poner sus feas extremidades en la pulida superficie, las campanas vibraban, lanzaba bufidos de satisfacción. Esos eran los ruidos misteriosos que los nadadores escuchaban sin poder conocer su procedencia. El hombre sapo se acostumbró a las campanas. No podía estar sino cerca de ellas y entendía cada una de sus vibraciones. Ellas le hablaban en su melodioso lenguaje y él las comprendía perfectamente. «No permitas que nos lleven de aquí», oía que le decían. «Queremos ser tus compañeras». Cada vez que esto escuchaba, la horrible boca del monstruo se distendía en una mueca que parecía asemejarse a una sonrisa y emitía gruñidos de contento. Enseguida daba una vuelta en torno de ellas, como indicándoles que estaría siempre vigilante. Las campanas habían ido a parar al charco del murcielaguero por permisión divina. Los ruegos de la madre de aquel, después de su crimen convertida en una verdadera penitente, habían hallado gracia ante la reina del cielo. Sé, le había dicho la afligida, que mi delito no tiene perdón, pero el ser a quien di la vida no es culpable. Te pido piedad para él,
aun cuando yo sea castigada por toda la eternidad». Compadecida la Virgen, concedió que las campanas de oro a ella ofrecidas fueran a parar al charco del murcielaguero, en donde se hallaba el hijo monstruoso de la arrepentida. El pecado de los padres que cae sobre los hijos hasta la cuarta generación habría condenado eternamente al hombre sapo, pero la custodia de las campanas de la Virgen a él encomendada suspendió la maldición. A la luz del sol o de la luna, todos siguen viendo las campanas de oro que reposan en el fondo del Saratí, pero nadie ha podido rescatarlas. El celoso cuidador vela noche y día para que nadie toque el sagrado depósito encomendado a su guarda. Si algún imprudente atraído por la inquietud de las aguas se asoma al charco del murcielaguero y comienza a hablar en alta voz, el monstruo que atisba desde las honduras empieza a resoplar en forma amenazante. Miles de burbujas suben hasta la superficie, indicativas de su cólera. Ellas son un perentorio aviso de que nadie debe intentar la recuperación de las campanas de la Virgen. Él tiene la obligación de custodiarlas hasta el día en que la falta horrible de sus padres quede enteramente expiada.